espermatozoide queda junto al prenúcleo femenino. La cola se desprende para terminar degenerando y el núcleo se hincha para formar el pronúcleo masculino. Una vez ambos núcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparecen para su cromosoma puedan juntarse y que la célula restablezca su detonación cromosómica. Es decir, juntando las dos mitades de 46 cromosomas en total. Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación del cigoto humano, que va a ser la primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide. Además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el futuro bebé será un niño o una niña en función de cromosomas sexuales. ¿Cómo, cómo nos referimos a esto? ¿Cigoto masculino o cigoto femenino? Cigoto masculino es cuando sus cromosomas sexuales son XY y el futuro bebé será un niño. Cigoto femenino, sus cromosomas sexuales son XX y el futuro bebé será una niña. El óvulo siempre es portador del cromosoma X, por tanto, el sexo del embrión se definirá según si el espermatozoide es portador de un cromosoma X o de un cromosoma Y. Aunque hemos visto cada una de las etapas de la fecundación de forma detenida, en la imagen podemos observar un esquema de los procesos completos, más que todo como es la fusión de los núcleos, la fusión de las membranas, cuando atraviesa la zona pelúcida, reacción acrosómica y zona pelúcida y la fusión de los núcleos que podemos ver. ¿Qué ocurre después de la fecundación? El óvulo fecundado constituye una nueva célula denominada cigoto, que empieza a descender por la trompa de Falopio hacia el útero. Durante ese trayecto, el cigoto se divide para dar lugar al embrión en dos células. El término cigoto solamente se utiliza para definir el primer estadio del embrión de una única célula. A medida que avanza por las trompas, el embrión seguirá dividiéndose para permitir la formación de blastocitos, estructura con muchas células que empiezan a diferenciarse y que tienen capacidad para implementarse en el útero y dar lugar al embarazo. Más que todo, que podemos observar en la primera, en la diapositiva, la imagen de fecundación del día 2. Posteriormente viene lo que es el embrión, el día 3 a nivel de lo que es la trompa de falopio y que se transforma en blastocito a nivel de lo que es el útero. Posteriormente, haber comprendido lo que es el ciclo menstrual, la fecundación, podemos observar lo que es el trabajo de parto, ¿sí? El trabajo de parto, más que todo, es el nacimiento correspondiente del periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares y la expulsión de la placenta, denominado trabajo de parto. También podemos mencionar características del trabajo de parto, más que todo que son parte de lo que es un proceso del nacimiento, que es extenuación, incomodidad, sufrimiento y esfuerzo corporal excesivo, y en especial cuando son dolorosos y arduos los partos. Tenemos mecanismos del trabajo de parto. Al inicio del trabajo de parto es crítica la posición del feto con respecto al conducto del nacimiento para la vía en que ocurrirá este. En consecuencia, la posición del feto dentro de la cavidad uterina debe determinar su principio del trabajo de parto. Posteriormente vamos a conocer o saber lo que es en qué situación, presentación, actitud y posición del feto lo podemos encontrar. Más que todo, la orientación del feto en relación con la pelvis materna se describe en los términos situación, presentación, actitud y posición. ¿Sí? La situación fetal, y más que todo la relación entre el eje longitudinal del feto respecto del de la madre. Los ejes fetales y maternos se encuentran en un ángulo de 45 grados y originan una situación oblicua que es inestable y siempre se transforma en longitud o transversa durante el trabajo de parto. También hay unos factores que predisponen para la situación transversa, incluyendo multíparas, placenta previa, polidramnios y anomalías uterinas.
También tenemos lo que es la presentación del fetal. Aparte que se presenta, es aquella porción del cuerpo fetal que está más avanzada dentro del conducto del parto, en su máxima proximidad. Se puede percibir a través del cuello uterino por contacto vaginal. Muchas veces hay unas situaciones longitudinales. La que se presenta es la cabeza o la pelvis, en que dan lugar a presentaciones tanto cefálica o pélvica. El feto también yace en el eje longitudinal en localización transversa. La que se presenta es el hombro y se percibe a través del cuello uterino en la exploración de la vejiga. Vamos a hablar más que todo de la presentación cefálica, que normalmente la cabeza está muy flexionada de tal manera que la mandíbula entra en el contacto con el tórax. La fontana occipital es la parte que se presenta y da lugar a la presentación del vértice del occipucio. El cuello fetal puede estar muy extendido y por consiguiente el occipucio y el dorso entran en contacto y la frente es la porción. ¿Sí? Normalmente más avanzada dentro del conducto del parto, lo que corresponde a la presentación de cara. También la cabeza fetal puede asumir una posición entre dos extremos, parcialmente flexionada, en donde la presentación de la fontanela anterior o bregma, la llamada presentación sincipucio, o en parte extendida por la denominada presentación de enfrente. También tenemos la otra presentación que se llama presentación pélvica. Es cuando el feto muestra una presentación pélvica en sus tres variantes generales corresponden a presentación franca, completa y podálica. Estas presentaciones pueden ser efecto de las circunstancias que evitan que ocurra la versión normal. Por ejemplo, un tabique que protruye hacia la cavidad uterina. Una peculiaridad de la actitud fetal, en particular la extensión de la columna vertebral como su sena, presentación pélvicas francas, si la placenta se implanta en el segmento uterino inferior, puede distorsionar la anatomía intrauterina normal y tener como consecuencia una presentación pélvica. La actitud o postura fetales. Más que todo, el feto adopta una postura característica que se describe como actitud o hábito. Como regla, el feto conforma una masa ovoide que corresponde de manera general a la configuración de la cavidad uterina. El feto se va a doblar o se va a flexionar sobre sí mismo de tal forma que la espalda adquiere una marcada convexidad. La cabeza se flexiona acusadamente de manera que el mentón casi se encuentra en contacto con el pecho, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan a la altura de las rodillas. Esa es una de las actitudes o posturas. También nos menciona lo que son una exposición del feto, la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Con cada presentación puede haber dos variedades de posición, derecha e izquierda. Posteriormente tenemos lo que es el diagnóstico de la presentación y posición del feto. Es posible aplicar varios métodos para diagnosticar la presentación y la posición del feto, e incluyen la palpación abdominal, la exploración vaginal, la auscultación, en algunos casos que existe duda, hasta ecografía. Normalmente tenemos lo que es la palpación abdominal mediante las maniobras de Leopold, donde la madre se va a acostar en una posición supina que lo resulte cómoda y se descubra el abdomen. Posteriormente vamos a realizar cuatro maniobras. En la primera maniobra va a permitir identificar cuál de los polos fetales, es decir, el cefálico podálico, ocupan el fondo uterino. La presentación pélvica produce la sensación de una masa grande y un nodular, y la cabeza se percibe dura y redonda y es más móvil y susceptible al peloteo. La segunda maniobra, más que todo, es para determinar la situación fetal. Se lleva a cabo mediante la colocación de las palmas a ambos lados de los abdomen materno y aplicación de presión gentil pero profunda. Por un lado se percibe una resistencia dura el dorso y en el otro numerosas partes pequeñas, irregulares y móviles, eh, las extremidades fetales. La tercera maniobra, más que todo, se realizará al tomar la parte inferior del abdomen materno, justo por arriba del sínfisis del pubis, entre el pulgar y los dedos de la misma mano. Si la presentación no está encajada, se identifica una masa móvil, por lo general correspondiente a la cabeza. Es más que todo, si se presenta encajada,
A profundidad, los hallazgos de esta maniobra solo indican que el polo fetal inferior se encuentra dentro de la pelvis materna. También tenemos lo que es la cuarta maniobra, donde el explorador se colocará de frente a los pies de la madre y con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de la entrada pélvica. Otro método diagnóstico tenemos lo que es el tacto vaginal. Antes del trabajo de parto, el diagnóstico, la presentación y la posición fetal por tacto vaginal. La presentación debe palparse a través de un cuello cerrado y el segmento uterino inferior. Con el inicio del trabajo de parto y tras la dilatación del cuello uterino, la presentación del vértice y sus variedades se reconoce mediante la palpación de las distintas suturas y fontanelas del feto. La presentación de cara y pélvica se identifican por palpación de las estructuras faciales del saco. La presentación y posición por tacto vaginal eh, definido incluye lo que son cuatro movimientos. El explorador va a insertar dos dedos a la vagina y encuentra la parte que se presenta. Dos, que si el vértice que se presenta, los dedos se dirigen en sentido posterior y se deslizan enseguida hacia adelante sobre la cabeza fetal en dirección de la sínfisis de Purkinje. Durante este movimiento, los dedos se deslizan necesariamente por la sutura sagital, permitiendo delinear su trayectoria. Tres, que se precisan después de la posición de los dos fontanelas. Los dedos se deslizan hacia los extremos anteriores de la sutura sagital y se encuentran e identifican la fontanela correspondiente. Posteriormente se ve la altura de la presentación o grado al cual la parte que se presenta ha descendido dentro de la pelvis. Posteriormente tenemos los mecanismos de trabajo de parto. Son seis. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión y rotación externa y expulsión, que son los mecanismos del trabajo de parto. En la mayor parte de los casos, el vértice ingresa a la pelvis con la sutura sagital en relación al diámetro transverso del segmento corporal. Más que todo, los cambios de posición de la parte que se presenta, necesarios para pasar a través del conducto pélvico, constituyen lo que son los mecanismos de trabajo de parto. Primero, tenemos lo que es el encajamiento. Lo que tenemos es el encajamiento. El encajamiento, más que todo, es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal pasa a través de la entrada pélvica, se conoce como encajamiento. O la cabeza fetal puede encajarse durante las últimas semanas del embarazo o no hacerlo hasta el comienzo del trabajo de parto. Asinclitismo, que vamos a referir a eso, es una deflexión lateral de este tipo hacia una ubicación más anterior y posterior dentro de la pelvis, que se va a denominar según la sutura sagital, donde esta va a estar deflexionada a menudo en dirección posterior hacia el promontorio o el interior de la sínfisis del pubis, que es aciclitismo. También tenemos dos modificaciones del aciclitismo o dos presentaciones. Si la sutura sagital alcanza el promontorio sacro, se presenta una mayor parte del parietal anterior al médico que explora, y a esa circunstancia se le conoce como asinclitismo anterior. Si la sutura sagital yace cerca de la sínfisis, se presenta una mayor parte del parietal posterior, que es asinclitismo posterior. Posteriormente tenemos los otros mecanismos, que es el descenso. Más que todo este es el primer movimiento que va a ser un requisito para el nacimiento recién nacido. En ovíparas el encajamiento puede ocurrir antes del inicio del trabajo de parto y tal vez no haya descenso adicional hasta el inicio del segundo periodo. En multíparas el descenso suele iniciarse con el encajamiento y es secundario a una o más de cuatro fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Uno, que es presión del líquido amniótico. Dos, presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones. Tres, el esfuerzo de pujo por acción de los músculos abdominales maternos. Cuatro, que es extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Tenemos lo que es la flexión. Más que todo, esta es una flexión de la cabeza, donde este movimiento se desplaza al mentón hasta alcanzar un contacto íntimo con el tórax fetal, así que cambia el diámetro suboccipitobregmático más corto para el diámetro occipitofrontal más largo.
También tenemos lo que es la rotación interna, donde es un movimiento que va a consistir en un giro de la cabeza, donde el occipucio se desplaza de manera gradual hacia la sínfisis del pubis a partir de su posición original. Posteriormente hacia el hueco de sacro y la rotación interna. Cuando la cabeza no gira o giro al alcanzar el piso pélvico, suele hacerlo durante las siguientes